qué tenés. El otro es el del reloj, ¿verdad? Que uno tiene que chequearse el reloj Correcto. para verlo, porque si está en un sueño lúcido, uno mira el reloj y los números se miran todos confusos, no están en orden. Entonces, para esa gente cuando ya los miras en la calle como viendo el reloj, que están viendo si están en el sueño, ¿no? Sí. No, y leer texto también. Pero claro, todo lleva un proceso y una disciplina. Por ejemplo, la meditación ayuda mucho. Sin la meditación muy difícilmente se logra por la coordinación de energía, ¿verdad? Y lo que estaban hablando ustedes ayer. Sí, hay varias energías, Sí, pero hay otras de que son, bueno, para principiantes, ya hay un nivel intermedio, y creo que es la que estaban mencionando, ya es para nivel experto, que no has entrado a eso, ¿cómo es que se llama? Kundalini. Kundalini, esa. Kundalini, ajá. Sí, que esa, pues, Kundalini, si no me equivoco, viene del sánscrito enrollado como resorte, si no me equivoco. Y entonces, si ustedes fijan en el símbolo de los médicos, que es una serpiente, Correcto. es la misma representación de la energía. Sí, eso es lo que dice, un símbolo que está en como construcciones de civilizaciones antiguas. Fíjate que regresando al tema de cómo pueden tener sueños lúcidos, yo encontré que hay ciertas plantas, no sé si han escuchado, que pueden ayudar a inducir eso, ya sea a recordar mejor tus sueños o a tener una experiencia de sueños lúcidos. Por si están interesados, siempre tengan cuidado, investiguen por su cuenta. Pero están las plantas, por ejemplo, Vulgaris cyanea, está la Valeriana officinalis, son los nombres científicos, que dicen que no es bueno para las personas que están embarazadas, para las mujeres, pero que se ayuda a poder tener sueños lúcidos o recordar tus sueños. Fíjate que ahora estamos hablando mucho de los sueños lúcidos y de todas estas experiencias, pero a mí me gustaría saber más la parte científica, por qué es que soñamos, por qué es que podemos accesar a esta parte, porque no muchas personas lo pueden tener, y es por eso que tenemos a un invitado especial, Cristian Quintanilla. Él es psicólogo. Entonces él nos va a estar ayudando a responder ciertas preguntas sobre por qué soñamos, por qué es que El subconsciente y la representación del subconsciente en los sueños. y todo eso. Hola Cristian, ¿cómo estás? Bienvenidos aquí a Archivos Enigma, gracias por el contacto. Hola, buenas noches, gracias por la invitación, ¿verdad? Es un placer estar y pues en lo que les pueda ayudar, aquí estoy. Fíjate que tenemos varias preguntas, bueno, en mi parte tengo varias preguntas y la principal sería, Cristian, es ¿por qué el ser humano sueña? ¿En qué estado es que el ser humano sueña? Porque muchas personas dicen que han soñado días, pero eso no puede ser, no puede ser correcto. Pasan minutos. ¿Por qué soñamos? Sí, esa es una pregunta que históricamente a muchos teóricos les han hecho temblar los huesos, realmente, ¿verdad? Porque el contenido que compone la respuesta es totalmente complejo. Antes de poderles dar esa definición, me gustaría primero hacer una diferencia entre dos tipos de enfoques que posee pues la respuesta que ustedes esperan, ¿verdad? Tiene un componente biológico y un componente psicológico. Para poder realmente decir por qué una persona sueña, tenemos que conocer esos dos aspectos, ¿verdad? Biológicamente el sueño al organismo le está prácticamente permitiendo restablecerse fisiológicamente. Si les explico de una manera como un poco coloquial, es como cargar las pilas, cargar las baterías, ¿verdad? Pero ya psicológicamente ya lleva implícito un aspecto como más profundo, porque no solo es restablecer la parte orgánica, sino que es restablecer la parte psicológica, que es prácticamente la homeostasis que tiene que tener el cuerpo. El ser humano como un componente holístico, es decir, un componente biológico, un componente y un componente psicológico. Sí. ¿Verdad? Nosotros soñamos por esas dos razones, para poder para poder cargarnos orgánicamente y para poder seleccionar y rechazar todos aquellos aspectos inconscientes que tenemos, ¿verdad? Para poder hablar del sueño, forzosamente tengo que mencionar la teoría psicoanalítica, que es uno de los enfoques psicológicos que ha explicado mayormente lo que es el componente del sueño.
Y cuando nosotros hablamos de la teoría psicoanalítica, lógicamente hablamos de Sigmund Freud, ¿verdad? Que es el autor principal de la teoría. Y hablar de Sigmund Freud pues es hablar prácticamente del inconsciente. El autor dividió la conciencia o los estados de la conciencia en tres. En un aspecto consciente que se relaciona mucho con los sueños lúcidos, porque sí, es lo que yo realmente estoy creyendo, la realidad, es decir, lo que está pasando es lo que yo pienso, ¿verdad? Tengo conocimiento de eso. Cuando hablamos nosotros de una parte inconsciente es totalmente lo opuesto, es cuando realmente nosotros no tenemos el entendimiento o desconocemos lo que está sucediendo, ¿verdad? El inconsciente es un misterio y es la parte más inmensa que tiene el ser humano, ¿verdad? Porque nosotros nos movemos a través de nuestro inconsciente. Ustedes, por ejemplo, ahorita están escuchando, ¿verdad? Hay cierta información que van a percibir, que pueden codificar en estos momentos, pero la que no les vaya a servir, ¿verdad? Porque tampoco no nos vamos a memorizar toda la información, solo la que necesitamos, la que nuestra conciencia cree importante, y la que no, al momento del sueño la desechamos, ¿verdad? Y eso se encarga el inconsciente. Ya la parte del subconsciente ya implica como el puente, estos dos niveles de conciencia. Y para que el inconsciente pueda salir, tiene que atravesar el subconsciente. Y yo siempre ejemplifico este nivel de conciencia como un maquillaje, ¿verdad? Porque tenemos que tener en cuenta que los sueños no se tienen que interpretar literalmente, según la ciencia, ¿verdad? Según el enfoque científico. ¿Por qué no se puede interpretar literalmente? Porque si no el ser humano vulgarmente se va a enloquecer. Se va a enloquecer. Como en la antigüedad Cuando nosotros también. hablamos, Sí, por ejemplo, correcto. Nosotros podemos utilizar ejemplos de nuestros abuelos, ¿verdad? En sus épocas ellos interpretaban literalmente los sueños. Decían que una persona se moría, entonces alguien se iba a morir en la vida real, ¿verdad? Pero no. Algo que tenemos que tener correcto. Algo que tenemos que tener es que no todo sueño es realizable. Entonces, para ir viendo la pregunta que me realizaron, nosotros soñamos por esos dos aspectos. Por un aspecto de restablecernos fisiológicamente y para poder minimizar mi vida durante el Luis, cuando uno hace un sueño lúcido, creo que ahí responde de que cuando controlamos los sueños salimos cansados. Sí, correcto. ¿Salís cansado cuando haces un sueño lúcido? Sí, de hecho no es recomendable hacerlo muy seguido o diario. De hecho, cuando se hace uno despierta con cierto cansancio mental. Bueno, Cristian, otra cosa, yo sé, digamos, hay esta parte que es que las personas no sueñan y hay otras personas que cuando sueñan se acuerdan súper detalladamente, pero ¿qué pasa en esa diferencia? Que las personas que no sueñan y las que sí se acuerdan detalladamente, ¿por qué pasa eso? Y yo sé que cuando uno sueña uno entra como en estados, ¿verdad? Que está como en el REM, no sé cuáles son los demás, si nos puedes explicar cómo es el proceso que el ser humano cuando se acuesta y se despierta, ¿en qué parte sueña? Sí, cuando nosotros hablamos del sueño, irnos al ciclo, ¿verdad? Que es prácticamente como nuestro reloj biológico. El sueño se divide en dos periodos, en un periodo no REM y en un periodo REM. ¿Qué significa esto? El primer periodo hace alusión a que no hay movimientos oculares, ¿verdad? Al no haber movimientos oculares, entonces no se sueña, ¿verdad? Y caso contrario con lo que es el episodio REM, que por sus siglas en inglés es movimientos oculares rápidos. El primer episodio oculares, que es la única que sí se activa al estar en reposo, esta consta de 4 fases, ¿verdad? La primera fase es como estamos viendo televisión y cerramos los ojos,
¿verdad? Y como que dormimos un poquito, pero siempre estamos pendientes de lo que está pasando, por ejemplo, viendo la película, escuchando lo que está sucediendo. Y si alguien le cambia al canal, entonces nosotros le decimos, ok, no le cambies porque estoy escuchando. Aunque Estoy tengamos descansando, los es que ojos dicen. Estoy descansando los ojos. La vista. Ajá. Ajá, correcto, es cuando decimos estamos descansando los ojos, ¿verdad? Del 100% ayuda a restablecer todo el organismo en un 5%, ¿verdad? Es una intervención muy mínima la que posee. La segunda fase es el sueño ligero. Esta es la que más abarca el sueño, ¿verdad? No es tan reparador como la fase 3 y la fase 4. ¿Por qué no es tan reparador? Porque los estados de relajación no son tan profundos como la tercera y la cuarta, ¿verdad? A medida de que la noche va avanzando, y es aproximadamente como a 1 hora, ya nuestro organismo ya tiene que ir relajándose totalmente. Ya nuestra respiración puede ser más profunda, ya nosotros no movemos el cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Y estos son señales que envía el cerebro, porque si nosotros soñamos, por ejemplo, que vamos corriendo, entonces si el cerebro no le envía esa información a las otras partes del cuerpo, entonces nosotros podríamos salir corriendo, ¿verdad? Eso es lo maravilloso del cerebro, que él trabaja desde que empieza a funcionar, desde la etapa prenatal hasta el día que muere. Pero ¿verdad? tengo Y la entendido... última... sí, seguí, después te digo. Ok, sí, para terminar esta... está en el... ya nosotros estamos como totalmente dormidos. Cuando ya nosotros no tenemos... cuando nuestros movimientos oculares empiezan a surgir, ¿verdad? Y surgen por los sueños que nosotros tenemos. Aquí a nosotros ya nuestro aspecto de poder empezar a codificar toda la información ya empieza a surgir, y es la etapa donde generalmente sí se logra como descansar bien. Con respecto a la pregunta que habían hecho de que por qué algunas personas sueñan y otras no, ¿sí? ¿Verdad? Nosotros generalmente, según la ciencia, nosotros decimos que todas las personas sueñan. No hay ninguna persona que no sueñe, porque si no sueña es que no es humano. No es un ser viviente. Ian, vos que decís que no soñás. Yo sé... Okay, sí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando una persona dice que no sueña? Es bien interesante, y aquí volvemos a tomar el papel de Sigmund Freud. Una persona que dice que no sueña es una persona que está reprimiendo inconscientemente lo que soñó. La realidad. ¿Cómo va? Correcto. Le está creando tanta angustia, tanta tensión, ¿verdad? Tanta ansiedad, se podría decir, que su inconsciente mejor dice, ok, mejor a vos no te voy a manifestar ahorita porque vas a crear un desequilibrio en la persona. Entonces, el inconsciente no se puede cargar de todo eso, porque es como un globo con agua. Yo sé, Cristian, totalmente, que, perdón que te interrumpa, pero hay ¿cómo es que se llama? Un terror nocturno. Terror nocturno que es cuando, y también el parálisis del sueño, que, bueno, el terror nocturno sería que uno ya puede mover el cuerpo, como que cuando está soñando, por eso es cuando las personas se mueven, y el otro, el parálisis del sueño, es que no se puede mover y solo mira como demonios o cosas así. Aún las personas que no sueñan también les pasa eso. Ok, esos dos aspectos que mencionaron, los terrores nocturnos y la parálisis del sueño, la Organización Americana de Psicología y de Psiquiatría ya las incluyeron como trastornos psicológicos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Cuando nosotros hablamos de terrores nocturnos, nosotros ya estamos viendo un componente orgánico. Ya el sistema nervioso se está desequilibrando y por ende no está en un estado de reposo total. Generalmente los terrores nocturnos que nos enfrentan más son los niños entre edades de 5 a 7 años, pero esto es por la inmadurez de su sistema nervioso. Ahora, con respecto a la parálisis del sueño, es una patología muy complicada, muy compleja, pero sí, de igual forma implica un aspecto orgánico, ¿verdad? Porque ya son alteraciones que sucede cuando la persona está en ese estado de reposo. Y lastimosamente la historia y la concepción mágico-religiosa
la ha catalogado como se me subió el demonio, ¿verdad? Lo que Se ve sucede muerto. es que ha Sí. estado como